porque yo necesito mucho. Padre, te damos gracias por el privilegio que nos das de estar aquí en tu casa, Señor, para alabarte, para bendecir tu nombre y para estudiar tu palabra, Señor. Que tengamos corazón dispuesto en esta hora para aceptar tu consejo, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a estudiar el tema número 9 de una serie que estamos llevando que se titula Verdaderos Discípulos. El tema se titula así: Detectando los descuidos espirituales. Detectando. Cuando una persona va a salir de viaje a una distancia larga y que esta persona va a manejar, va a ir conduciendo, sería un descuido fatal no atender las medidas pertinentes de su vehículo, como checarle el nivel del aceite, la presión del aire de sus llantas, llevar la herramienta adecuada necesaria. Si alguien se desatendiera de eso, le podía traer un resultado que le retrasa el viaje o simplemente lo detiene por un descuido como eso. La palabra descuido en el diccionario se traduce como, o se define como, la falta de interés en algo, la falta de atención de una persona en lo que hace o en lo que está a su cargo o bajo su responsabilidad. Revisar entonces las cosas pertinentes en nuestro entorno y lo que es necesario es de suma importancia. Así como también es bueno atendernos en lo físico, hacernos chequeos médicos, los chequeos necesarios, sobre todo cuando ya se presentan algunos síntomas en la salud, y mayormente aquellos que estamos de cierta edad para adelante. Si descuidamos y nos desatendemos, eso puede traer resultados dañinos para la salud en lo físico, por desatendidos, por descuidados. Así que sabemos que es de mucho provecho que se pueda detectar a tiempo alguna deficiencia en la salud, porque después pudiera ser fatal. Cánceres se detectan a tiempo y se puede dar el tratamiento y es provechoso detectar a tiempo. Es bueno detectar a tiempo. Siempre los doctores dan la recomendación y dicen: no sean descuidados en su salud física. Bien, en la vida espiritual de un discípulo de Jesús es muy similar el tema que hoy vamos a tratar. De pronto puede haber descuidos en un discípulo, y es muy bueno que hagamos esos chequeos, empezar a analizar, a ver si detectamos algún descuido en nuestra vida como discípulo de Jesús, porque pueden surgir descuidos y de pronto los discípulos creen que todo está normal, que está bien y que no pasa nada. Si llegáramos a detectar algún descuido, es bueno analizar las causas que provocaron aquel descuido, buscar la solución inmediata para evitar que siga perjudicando nuestra vida cristiana. Es bueno. La Biblia, el libro de Dios, habla de un discípulo de Jesús llamado Timoteo. Voy a mencionar un pasaje, no vaya a él. En el libro de los Hechos, capítulo 16, verso 1, dice: y Pablo miró allí un discípulo de Jesús y consideró prudente llevarlo, porque era un discípulo. Este muchacho llamado Timoteo fue discipulado por su madre y por su abuela.
su madre Eunice, su abuela Loida. Y a una corta edad joven, este muchacho fue puesto bajo la tutoría del apóstol Pablo. Y Pablo lo sigue discipulando bajo las enseñanzas del Señor Jesucristo. Pero algo pasó en la vida de Timoteo en algún momento. Las Escrituras registran que hubo una etapa en la vida de Timoteo que llegó a descuidarse por algún tiempo en su vida espiritual. La Biblia dice que Pablo lo ayuda a detectar lo que lo lleva al descuido. Pablo lo ayuda a solucionar el problema, la decadencia espiritual, para que se desarrollara al máximo como un verdadero discípulo. Vaya conmigo a la Biblia ahora sí. En primera carta a Timoteo capítulo 4 verso 12. Primera carta a Timoteo capítulo 4 verso 12. Dice de la siguiente manera: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Este muchacho era joven y estaba a cargo de una obra en Éfeso, pero los pobladores de Éfeso lo tenían en poco porque era joven. Eso le dio para abajo a Timoteo, como decimos coloquialmente en nuestro vocabulario mexicano. Le dio para abajo. Pablo le dice: tú sigues siendo ejemplo. Dice el verso 13: entre tanto que voy a visitarte para orar por ti personalmente, para animarte, Pablo le dice: ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Ocúpate en esas cosas. Mire, cuando alguien esté desanimado, cuando alguien se desatiende de la lectura, de la enseñanza, y vienen los ataques de la vida, si no te ocupas en lo que todo concierne de Dios, te vas a descuidar. Lo contrario, estar ocupado es desocupado. Por eso es que en el verso 14 inicia diciendo: no descuides. La palabra descuidar ahí se traduce de una palabra griega, así como se escucha, ameleo. Lleva un prefijo, el prefijo a. El prefijo a da la negación de la palabra. Meleo quiere decir dedicado, alguien que cuida algo. Con el prefijo a, dice, ameleo es descuidado. Es como el prefijo a que se le pone a algo anormal, ya no es normal. Amorfo, ya no tiene la forma original. Afónico, ya no puede hablar. No descuides, dice aquí el verso 14, no descuides el don que hay en ti. Aquí la palabra don se traduce de la palabra griega charis o carisma, y se refiere a las habilidades que el Espíritu Santo da a una persona para que viva como un fiel discípulo de Jesús. Eso es lo que se refiere aquí don. Aquí no es dorón, como en otros versículos. No descuides las habilidades que Dios te ha dado como discípulo. No te descuides de tu relación con Dios. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. El presbiterio es el grupo de pastores o líderes que ponen manos sobre una persona para delegarle autoridad o un encargo de algo, pero algo que Dios le da. No lo descuides. Y luego vuelve a decir el verso 15: ocúpate en estas cosas. Y luego vuelve a decir: permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Y vuelve a recalcar el versículo 16: ten cuidado de ti mismo, atiéndete, atiende lo tuyo. Ten cuidado de ti mismo. Y luego dice: y de la doctrina, de la enseñanza,
persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Este salvarse aquí no es salvarse de la condenación eterna, sino salvarse del desánimo, del descuido. Leyendo el contexto, es salvarse de eso. Timoteo llegó a descuidarse porque se desanimó, lo invadió la tristeza por las frecuentes acusaciones o críticas por haber sido joven en el ministerio, y se desatendió y ya no quería nada. Aviva el fuego, le dice Pablo. Vuelve, no te descuides, tú haz lo tuyo. Hasta el día de hoy en los discípulos de Jesucristo puede haber diversos descuidos y diversas causas que ocasionan los descuidos. Y esos descuidos se van metiendo en las vidas de los discípulos de Jesús. Y es muy bueno detectarlos a tiempo. Es muy bueno detectarlos para que no sigan causando daños muy marcados en la vida de un discípulo de Jesús. Detectarlos a tiempo, porque hay discípulos que están descuidados en alguna área de su vida y siguen su curso como si todo fuera normal, pero están descuidados. Vamos a ver algunos de los síntomas más frecuentes en el descuido espiritual de la vida de un discípulo de Jesús. Y la gente y los discípulos siguen su vida cristiana como si no pasara nada, pero es evidente que hay algún descuido. Pablo miró en Timoteo, hay algo en ti, Timoteo. Uno de los descuidos o de los síntomas que apuntan a un descuido en la vida de un discípulo de Jesús es la ausencia del gozo por Dios y su obra. La ausencia del gozo por Dios y su obra. Discípulos que por alguna razón van perdiendo la alegría por el privilegio de ser hijos de Dios. Van perdiendo el gozo y la alegría por servirle a Dios. Algunos de estos discípulos de Jesús asisten a sus congregaciones solamente por un mero deber, por un cumplir cada domingo. Pero en realidad no hay un anhelo de adorar a Dios junto con los demás hermanos. No hay un anhelo de asistir, no hay como ese desespero, como cuando tienes una fecha agendada para ir a algún lugar, a algunas vacaciones, y estás mirando el calendario y dices, ¡ay! Ya faltan 4 días. Ya faltan tantos días. Yo he sabido de personas que dicen, les encantan las fechas de Navidad, y no estoy diciendo que sea pecado. Y dicen, ya falta poco para que estemos todos juntos. Bueno, los discípulos de Jesús debemos de tener un anhelo, un gozo, una alegría de reunirnos como familia en la congregación local donde Dios te ha colocado para adorar juntos a Dios, para servirle, y debe de haber gozo, alegría. Es muy notable que hay algún descuido en algunos discípulos cuando ese gozo ya no está. Y discípulos asisten a sus congregaciones por un mero deber, un mero cumplir. Y no hay ese gozo por estar cerca de su maestro, pero junto con la familia de la fe. Es más, puede haber discípulos que cantan y se saben la letra o siguen la proyección. Es más, puede haber quienes levantan las manos cantando, pero solamente por seguir una rutina, sin sentir nada de gozo. Nada de gozo por decir, mi amado Señor, tú eres mi Salvador y he venido a adorarte. Y hay quienes pueden levantar la mano sin sentir nada de eso. Es más, otros ni cantan.
Otros ni siquiera saben manifestar el gozo porque no lo tienen. No lo tienen. Además, por eso algunos ni siquiera levantan las manos. Y es bueno detectar si eso fue causa de algún descuido en su relación con Dios. Algo pasó en la vida de algunos discípulos, o algo les está pasando, algo están descuidando, algo están desatendiendo, que no arde su corazón por adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. No arde su corazón apasionadamente por cantar: mi Rey y mi Salvador es Jesús. Y yo voy a ir a adorarlo, voy a exaltar su nombre y me voy a rendir ante Él en adoración. Algo pasa, algo sucede. Vea lo que el salmista David escribe en el Salmo 122, verso 1. Salmos 122, verso 1, dice de la siguiente manera: yo me alegré, dice David, con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Yo me alegré porque ya se llegó el día del servicio para nuestro Dios. Me alegré porque gente está poniendo: se acerca el día, vayamos y gocémonos, adoremos, sirvamos al Dios grande y poderoso, honremos al Rey fuerte y poderoso. Yo me alegré. La vida espiritual activa de un discípulo debe de estar llena de gozo por todo lo que se trate de su Salvador. Debe de haber alegría. En el Antiguo Testamento hay una parte en la Escritura, específicamente en el libro del profeta Isaías, donde Dios trajo una palabra de parte de Él, se la deposita a Isaías para que se la entregue al pueblo de Israel, porque estaban sin gozo y hablaban por hablar, pero no había ese gozo. Y Dios le dice a Isaías: ve y habla a mi pueblo y dile esto. Y dice en Isaías 29, en el versículo 13, dice de la siguiente manera: dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Hay apariencia como que lo cantan, lo expresan, pero en su corazón no está el gozo de deleitarse en mis estatutos. Dile al pueblo, dice Dios a Isaías, que ya no quiero que me honren con sus labios, quiero que se gocen en mis estatutos. Todos los discípulos de Jesús iniciamos nuestra vida cristiana con un gozo grande que se le conoce como el fuego del primer amor. Todos los discípulos. Pero al paso del tiempo empieza a haber luchas, empieza a haber pruebas y se puede dar lugar a los descuidos en nuestra relación con Dios, de tal manera que el gozo se va. Ya no hay atención por la oración. Ya no hay atención por todo aquello que concierne, que fortalece la relación con Dios. Y cuando se pierde el gozo por Dios y por todo lo que tiene que ver con nuestro Señor Jesucristo, esto nos puede ir arrastrando a otra reacción de descuido en la vida espiritual de un discípulo. A otra. Y la segunda reacción que quiero ver hoy, de detectar los descuidos como el tema que está aquí, es que analicemos lo siguiente: se va perdiendo el temor por las acciones que Dios reprueba. Voy a volver a repetir: cuando se pierde el gozo por Dios, esto arrastra a otra reacción de descuido.
se va perdiendo el temor por las acciones que Dios reprueba. Se empiezan a tolerar las cosas que van en contra de la voluntad de Dios, como el vocabulario indebido. Empieza a brotar de nuevo un vocabulario, palabras soeces, palabras ofensivas, y eso habla de un descuido. Habla de un descuido. Empieza a haber fricción entre una persona y otra, y con facilidad salen palabras ofensivas. Ahí hay un descuido. Eso es reacción de un descuido. Se empiezan a tolerar, después me empiezan a venir cosas tristes en la vida de un discípulo. Empiezan a tolerar todo tipo de cosas que Dios reprueba. Si comete una infracción de tránsito y lo detiene un agente, un policía de tránsito, le ofrece un soborno para que no lo multe. Empieza a tolerar esas cosas. Empieza a ver, y es bueno que detectemos, porque hay cristianos que van por la vida y creen que esos síntomas es normal. Por eso es que el tema de hoy, hay que detectar los descuidos. Vamos a detenernos un momento y a ver cómo está nuestra vida cristiana. Vamos a detectar, a ver si hay descuidos por nuestra parte. Empieza a ver ese tipo de cosas. Se va perdiendo el deseo por ser íntegros delante de Dios. Ya no te da mucha importancia llegar 10 o 15 minutos tarde a tu trabajo. Cuando Pablo le dice a Timoteo, sé ejemplo de los demás en conducta, en palabra, en fe. Sé ejemplo. No te descuides, ocúpate en la palabra, en la exhortación, cuídate de ti mismo, sé ejemplo, no te descuides. Cuando va viendo esos descuidos en la vida de un discípulo, ya no le importa si llega 5 o 10 minutos tarde, pues ultimadamente, pues qué. Además, si pierdo el bono de puntualidad, pues que lo pierda, pues qué. Oye, llegaste 10 minutos tarde, ¿y a ti qué te importa? Y empieza a haber reacciones muy latentes, muy visibles, muy palpables, de que hay descuido en la vida de ese discípulo. Y vamos a aprender o vamos a ver si podemos detectar si existen esos descuidos en nosotros. Y puede haber muchas otras cosas más. El peligro es, ahí va, el peligro es cuando alguien trata de ayudar a ese discípulo y decirle, hermano, estás descuidándote. Cuida todo, cuida tu vestuario, cuídate. Mujer, muchacha, cuida tu vestuario. Cuida lo que publicas, cuida lo que ves. Cuídate. Y el peligro es cuando aquella persona dice, ¿qué? Si yo estoy bien, ¿cuidarme de qué o qué? Ese es el peligro. El peligro es cuando aquel discípulo no acepta que hay un descuido en él. Y algunos se acomodan a vivir mal espiritualmente. Se acomodan. Mire, Pablo el apóstol escribe también en su carta a los romanos que cuando él echaba un vistazo a su interior y él miraba que por algún descuido hacía las cosas que no le agradaban a Dios, la Biblia dice que Pablo se sentía miserable. Eso dice la Biblia. Si un discípulo de Jesús no se siente miserable al detectar que hubo un descuido, algo está en un estado delicado de su vida espiritual. Varón que estás aquí, si tú le hablaste de una manera ofensiva e hiriente a tu esposa y no te sentiste como una cucaracha después de eso, si no te sentiste como un gusano,
algo está mal en tu vida espiritual. Mujer, si tú hiciste algo que dañó, ofendió a tu esposo y no te sentiste miserable, algún varón puede decir, dígale cucaracha también, pastor. Dígale gusano también. Bueno, si no te sentiste como una cucaracha, mujer, si no te sentiste como un gusano, algo está pasando en tu vida espiritual. Joven que estás aquí, si le hablaste irrespetuosamente a tu padre y a tu madre y no te sentiste como un gusano y como una cucaracha, algo está pasando en tu vida espiritual. Hay un descuido. Cualquier día de esto les va a quedar la boca encaramada en una oreja a algunos jóvenes, porque la tuercen y parece que la quieren encaramar arriba de una oreja. Si no detectan eso, porque creerán que todo está bien, si no detectan y no lo solucionan, eso va a ser. Mire, vamos a leer cómo se sentía Pablo. Romanos capítulo 7, verso 19. Romanos 7, 19 dice. Vamos a leer hasta el verso 25, dice. Porque no hago el bien que quiero, dice Pablo. Yo quiero hacer el bien. Yo quiero agradar a Dios. Sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Por qué? Porque Pablo reconocía que hay una lucha en su interior. El espíritu contra la carne. Lucha que tú tienes, que yo tengo. Y dice el versículo 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Ya me doy cuenta que tengo esa lucha que está dentro de mí. No lo hago yo, quiere decir, no que se excuse, no. Sino que quiere decir, me doy cuenta que tengo una lucha fuerte con el pecado en mi interior. Ahí está la mamá diciéndole al joven o a la jovencita, ayúdame a lavar los platos, mija. Y esto, las reacciones de los jóvenes. Ayúdame a barrer y a trapear. Pues si ayer barrí. Y la típica respuesta de la mamá, también comiste ayer. También ayer Dios te bendijo. Y dice Pablo, me doy cuenta que tengo eso. Y dice el versículo 21, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Internamente oro y digo, Padre, ayúdame este día. Quiero obedecerte en todo. Quiero ser el esposo que mi esposa necesita. Quiero ser amable, respetuoso, amoroso y cuidadoso. Pero algo pasa en el transcurso del día y terminas incumpliendo eso que dijiste. Y hay que detectar si es por algún descuido latente, un descuido frecuente. Alguno pudiera decir, pues no descuido la oración, no descuido la lectura. Sí, pero descuidas practicar el pedir perdón. Descuidas el cerrar la boca más seguido. ¿Miras cómo te evita problemas cerrar la boca? ¿Miras cómo te evita problemas? Y dice el 23, pero veo otra ley que está en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente. Ahí está. Y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y vea cómo se sentía Pablo cuando él meditaba en la ley de Dios y en hacer lo que a Dios le agradaba, pero terminaba fallando a Dios porque detectaba los descuidos. Y vea cómo se sentía Pablo en el verso 24, dice, miserable de mí. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y el verso 25 dice, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Qué quiere decir eso? No quiere decir que hay libertad para servir a Dios nada más con la mente y con la carne al pecado. No. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Reconozco que con la mente vengo, que cada mañana vengo, oro y digo, Padre, ayúdame a ser amoroso, tranquilo, ayúdame a ser sumiso, ayúdame a ser obediente. Señor, pero en el transcurso del día algo pasa y termino desobedeciéndote.
Ayúdame a detectar en qué me estoy descuidando más. A lo mejor te estás descuidando más en ser pronto en abrir tu boca. No abras tu boca con prontitud. Piénsalo. Verás cómo te libras de problemas. Esa palabra que pensaste soltar y dices, es que ya me tienes harto, es que no abras tu boca. Ten cuidado de ti mismo, cuida más esa área. Cierra la boca, por el amor de Dios. Cuida más eso. Y entre otras cosas, es una realidad que hay mucha gente que no son discípulos de Jesucristo, pero aún así su conciencia los acusa, dice Romanos, los acusa de que están mal. Y no pueden cambiar, dice la Biblia, porque no han nacido de nuevo, no pueden cambiar sus hábitos de vida. Pero lo preocupante es saber de algún verdadero discípulo de Jesús que tiene todo para atender los descuidos, para sanar, para avanzar como discípulo de Jesús, para dejar de hacer lo malo, y no lo hace por descuidado, y no lo hace por desatendido en esa relación con Dios en alguna área, y se pueden hacer cada vez más insensibles a la voz de Dios. Vivimos en un mundo en decadencia, vivimos un mundo gobernado por el príncipe de la potestad del aire, habitamos en un cuerpo, dice Pablo, con tendencia a hacer lo malo. Tenemos esa lucha y va cada vez más en decadencia el mundo y la maldad va en aumento. Pero los discípulos de Jesús no debemos permitir que esa decadencia entre y crezca en nosotros. Al contrario. Y para poder crecer debemos detectar en dónde. Pues yo soy muy pronto para hablar. Señor, yo me enfurezco y soy muy pronto. ¡Bum! Suelto. Pues yo, Señor, yo me he descuidado en orar. Me he descuidado en... Ahorita vamos a ir mirando. Cada día debemos de estar al cuidado de nosotros mismos, como Pablo le dice a Timoteo, cuídate de ti mismo. Cada día debemos de estar al cuidado de nosotros mismos. ¿Sabías tú que el peor enemigo que tú tienes no es Satanás? ¿Sabías tú que el peor enemigo que tú tienes, el peor enemigo de Gonzalo Ornelas, se llama Gonzalo Ornelas? El peor enemigo de Fernando Armenta se llama Fernando. No se llama Ana. Se llama Fernando. El peor enemigo de Eric se llama Eric. El peor enemigo de Hermes se llama Hermes. Y así, el peor enemigo de Mauro se llama Mauro. No se pudo esconder esta gente. Se llama así, como te llamas tú, el peor enemigo. Y cada día debemos de tener cuidado de nosotros mismos, no descuidarnos como discípulos de Jesús, para que podamos vivir la vida lo mejor que se pueda como discípulos de Jesús. Otro síntoma del descuido espiritual en un discípulo de Jesús es la falta de deseo por estudiar la Biblia. Es la falta del deseo de escuchar una buena enseñanza por la palabra de Dios. Mire, es muy común saber que las personas, para todo se dan su tiempo. Mire, ahí va. Hay personas que trabajan y entran a las 7 de la mañana y se levantan a las 5 de la mañana para hacer ejercicio una hora antes y luego se bañan, se preparan y se van a sus labores. Y no quiero decir que sea pecado o que esté malo, no, hágalo. Otros se van al gimnasio y apartan tiempo y se levantan más temprano que de lo costumbre porque tienen un horario en su trabajo y van al gimnasio, hacen su ejercicio, regresan a casa, se bañan y se van al trabajo. Y no que sea pecado ir al gimnasio, a menos de que lo hagas con extrema o con vanidad. Hay personas que piden
tiempo extra en sus trabajos, lo anhelan y van con el patrón y le dicen, oiga, ¿va a haber tiempo extra esta semana? No lo sé, estate al pendiente, apúnteme. Si va a haber tiempo extra, apúnteme. Yo me quedo y estoy dispuesto a quedarme 2, 3, 4, 5, las horas que sean. Estoy dispuesto a quedarme, apúnteme. Y no que sea pecado ni que sea malo trabajar tiempo extra. Hay personas, amados hermanos, que apartan tiempo para ir al cine, algunos hasta 2 veces por semana. Y no que sea pecado ir al cine siempre y cuando sea sano lo que vas a ir a ver. No que sea pecado ni que sea malo apartar tiempo, pero ahí le va. Pero hay discípulos de Jesús muy descuidados en el área de dedicar tiempo a la lectura de la palabra de Dios. Muy descuidados en dedicar tiempo a escuchar sanas enseñanzas de la palabra de Dios. Hay discípulos que solamente leen la Biblia en la proyección aquí el domingo y no la vuelven a leer en toda la semana y lo vuelven a leer hasta el otro domingo aquí porque no vienen el miércoles tampoco. Y están descuidados en esa área. Y cuando la Biblia habla que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, ¿a quién creen que busca el león allá en el Serengeti, allá los que miran los programas? ¿A quién creen que acecha? Acecha al antílope descuidado, al búfalo descuidado, aquel que está herido, lastimado, el apartado. A ese llega para comérselo. No tener tiempo o no apartar tiempo para leer la palabra de Dios es un descuido. Es un descuido. Es un descuido de los discípulos del Señor. Es más, algunos dicen, pastor, pero yo leo 2 capítulos antes de irme al trabajo. Ahí no estoy descuidado. Bueno, pero si no aplicas lo que leíste, estás descuidando lo que leíste. Puedes leer 5 capítulos y si no aplicas lo que leíste, pues descuidaste lo que leíste. Es por eso que debemos detectar si tenemos, como discípulos de Jesús, si estamos teniendo cuidado de nosotros mismos, como Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Debemos de ver si realmente anhelamos apartar tiempo para la palabra de Dios. Vamos a ver qué es lo que Pedro, el apóstol, escribe en su primera carta para todos los discípulos de Jesús. Quiero leer el capítulo 2 de la primera carta y lo quiero leer en la traducción del lenguaje actual, ya que me gusta cómo lo expresa esta traducción. Primera de Pedro capítulo 2, verso 1, dice de la siguiente manera: por lo tanto, desháganse de toda mala conducta, acaben con todo engaño, hipocresía, celos y toda clase de comentarios hirientes. Quiten todo eso. Y vea lo que dice en el verso 2. Como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo. Pidan a gritos, deseen como un bebé recién nacido el alimento espiritual, y aquí se refiere a la palabra de Dios. Yo creo que todos los que estamos aquí hemos visto llorar a un bebé de hambre. Cómo hasta la boquita se les pone a veces lila y tiembla y las manitas y tiemblan porque ya quieren tener el preciado alimento en su boquita. Yo creo que todos hemos visto cómo grita un bebé. La Biblia dice, así debes de gritar tú.
Así debes de anhelar tú la palabra de Dios. Así debes de anhelar, dice, sumergirte en las líneas del libro de Dios. Así debes de anhelar el apartar tiempo para que Jesucristo te siga discipulando a la luz de su santa y bendita palabra. Así debes de anhelar y venir: Padre, aquí vengo. Instrúyeme con tu palabra. Háblame, que tu siervo oye. Te necesito. Dice Pedro, leo de nueva cuenta el verso 2: como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura, dice, para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo. Así debemos de desear nosotros. Ahí te va. Si tú no deseas leer la Biblia, si tú no tienes ese anhelo por leer la Biblia, algo está pasando en tu vida espiritual. Se cuenta una historia de un pastor que fue a visitar a una ovejita. Y la señora pues hizo una comida, invita a comer al pastor, la esposa del pastor, y comen. Y el pastor mira la Biblia en el centro del comedor, pero el pastor la ve un tanto empolvada la Biblia. Intencionalmente el pastor toma uno de los cubiertos con el que estaba comiendo y lo coloca en medio de la Biblia. Y terminan de comer. Nadie se da cuenta que el pastor mete el cubierto en medio de la Biblia. Lo hace de una forma que no se den cuenta. Terminan de comer y se va. A los pocos días empieza a correr un rumor. El rumor venía de la señora que había invitado a comer al pastor. El rumor decía: el pastor se robó mis cubiertos. El pastor se robó mis cubiertos. Tiempo después, ya casi cumpliendo un año, se llega a la misma fecha en la que la señora volvió a invitar a comer al pastor y dice: no, hoy yo le digo, lo voy a invitar a comer, pero esta vez le digo: pastor. Sí, hermana. ¿Recuerda la última vez que vino a comer a mi casa? Sí, claro, hermana, por cierto, tu comida estaba sabrosa. ¿Se acuerda que le puse unos cubiertos ahí? Sí. Se me perdió uno de los cubiertos. ¿Se te perdió, hermana? Sí. Y le dice el pastor: ¿puedes abrir tu Biblia? Y abre la Biblia. Y le entra el síndrome de la chilindrina a la señora. O sea que aquí estaba. Sí, hermana, hace un año que no lees la Biblia. Hace un año que no abres tu Biblia, ahí estaba el cubierto. Nada más leías las veces que ibas y mirabas el proyector, pero no la leías. Debe de haber ese anhelo, dice Pedro, por leer la palabra de Dios, por instruirnos. Si no estamos atendiendo esa parte de nuestra vida como discípulo de Jesús, ahí hay un descuido. Ahí hay un descuido. Y lee, y si no entiendes lo que leíste, anótalo y pregúntale al pastor. Y si el pastor no lo entiende, pues pónganlo a estudiar a ver qué. Y si no lo entiende, pues hay cosas que están veladas, dice Deuteronomio 29:29. Hay cosas que no vamos a entender. Mire, así como el que va al gimnasio constantemente se para delante del espejo y se empieza a cuadrar y empieza a mover los brazos. Ay, el pastor. Y empieza a moverse a ver si ha tenido ganancia de músculo porque va al gimnasio. Así nosotros debemos de buscar los resultados si hemos crecido al meditar en la palabra de Dios. Busca. De un año para acá, ¿cómo era tu vocabulario? ¿Sigue siendo igual? ¿O peor? ¿O ha mejorado?
A ver, pon la Biblia como espejo ahí. Quítese de vosotros toda gritería. Ay, Señor bendito. Amargura, disensiones, pleitos. Quítese de vosotros. No contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellados. A ver, te pones el espejo y te miras. Y cuádrate igual como cuando vas al gimnasio. Y mírate de ladito. A ver si le has ganado volumen. Porque si no lo hacemos, ahí hay un descuido. Hay un descuido, hermanos. En una ocasión la Biblia dice que Dios vuelve a mandar al profeta Isaías a exhortar al pueblo de Israel, porque Dios miró que realmente no tenían interés en él. ¿Cómo batallaron los patriarcas, no? Los profetas, Moisés en la travesía, y el pueblo no tenía interés. Y Moisés les hablaba y se enojaban y lo querían apedrear. Y cuando se traza la palabra de verdad y se enojaban. Pues ¿qué se cree ese Moisés? ¿Qué cree que Dios nada más habla por él? Nosotros también. Además tiene una mujer prieta. ¿Se acuerdan? Bueno, la Biblia dice, Isaías, que dice Dios, ven, quiero que vayas y le hables a mi pueblo porque no veo interés del pueblo para mí ni para mis estatutos. Ve. Vaya conmigo a Isaías 58:1. En esta ocasión lo quiero leer en la Nueva Traducción Viviente. Isaías capítulo 58, verso 1. Dice en esta traducción: grita con la voz de un toque de trompeta, como diciendo, habla fuerte que te oigan. Grita, dice, con la voz de un toque de trompeta. Grita fuerte, dice. No seas tímido. Háblale a mi pueblo Israel de sus pecados. Sin embargo, dice el verso 2 en esta traducción, se hacen los piadosos. Vea esta parte. Se hacen los piadosos. Vienen al templo todos los días y parecen estar encantados de aprender sobre mí. Actúan como una nación justa que nunca abandonaría las leyes de su Dios. Me piden que actúe a su favor. Qué triste lo que dice al final. Fingiendo que quieren estar cerca de mí. Y vienen a la congregación y parece que se gozan, dice. Y aleluya, gloria a Dios, amén. Pero grita, dice, dile al pueblo, no se están sometiendo a mí. Fingen que quieren estar cerca de mí, pero saliendo de la puerta del templo, empiezan con sus rollos. Empiezan a ofender, empiezan a lastimar, empiezan a mostrar faltas de sujeción a mí, falta de sujeción a mi palabra. Pero allá adentro gritaban, aleluya, gloria a Dios. Grita, dice, no seas tímido, diles, dice, analicen su vida. Hasta el día de hoy Jesús dice lo mismo. Predicadores de mi palabra, dice. Vivan mi palabra, predicadores de mi palabra. Expongan mi mensaje a mi pueblo. Hasta el día de hoy Jesús dice, mi regreso está pronto y voy por una iglesia pura, sin mancha y sin arruga. Dile a mi iglesia, son de las últimas advertencias que le hago a mi pueblo. Vivan santos porque yo soy santo. Analicen su vida como discípulos míos. Hablen, griten y no se detengan. Hablen la palabra genuina. Preparen a mi iglesia. Discipulen. Vayan y hagan discípulos, enséñenles las cosas que yo les he ordenado que guarden. Hablen mi palabra de verdad, enséñenles. Pero estos mensajes se llaman impopulares, porque lo más popular que se enseña en las iglesias de hoy es que Dios te quiere hacer millonario y que tú eres un campeón y que tú eres victorioso, y hay una verdad a medias allí. Sí somos victoriosos en Cristo Jesús. Sí, pero lo que se debe de hablar es eso.
Prepárate, vive cada día, ten cuidado de ti mismo cada día, ten cuidado de ti, de lo que ves en internet, de lo que ves en las redes sociales, ten cuidado de lo que hablas, cómo hablas, ten cuidado de lo que alimentas aquí en tu mente, en tu pensamiento, ten cuidado, cuídate, analiza, hazte un chequeo. Hazte un chequeo, porque al principio dije, así como el conductor va a manejar una larga distancia manejando y se descuida en revisar los niveles de aceite, el nivel de agua, el líquido para los frenos, la presión de aire de las llantas, la herramienta adecuada, la llanta extra, una cruceta y la herramienta necesaria, si se descuida en todo eso y así se va, le puede salir muy perjudicial el viaje. O lo retrasa o lo impide. Nosotros vamos de paso. Nosotros vamos hacia la patria celestial. Y debemos de analizar, cuidarnos, cómo estamos, así como las vírgenes sensatas y prudentes que se preocupaban por estar poniendo aceite en sus lámparas. Y el aceite, como dije en una enseñanza anterior, tipifica las obras dirigidas por el Espíritu Santo de Dios. Y debemos nosotros estar atentos a eso. Atentos a eso. Por eso es que es bueno que analicemos, que hagamos. Por eso la imagen que pusimos al principio está como un enfermero, como un doctor haciéndose un autodiagnóstico con el estetoscopio, creo que se llama. Y se está haciendo un autodiagnóstico. Así nosotros como discípulos hacernos un autodiagnóstico espiritual. ¿Estoy atendiendo la oración como Dios manda? Oramos, nos levantamos en las mañanas y nos disponemos, porque lo más común es que agarramos el celular y a ver cuántas notificaciones nuevas hay de WhatsApp y cuántas notificaciones hay en Facebook en lo que publiqué ayer, a ver cuántos likes hay, a ver cuántos me gusta en la foto que puse. Y en vez de eso debemos de ir al Señor y decirle: Padre, gracias porque hoy me has dado un nuevo día. Ayer me pasé la raya de bocón. Yo no sé cómo ora usted con Dios, pero yo hablo así. Ayer, Señor, yo sé que tú eres Dios y que tú lo sabes, pero aún así te lo voy a decir. No hice las cosas bien con mis hijos, no hice las cosas bien con mi esposa. Ayer la vista me ganó, ahí andaba una señora y volteé a verla. Señor, necesito de la dirección de tu Espíritu, Padre, porque estoy detectando esas cosas en mi vida. No me dejes caer en tentación. Cierra mi boca. Se cuenta la historia de un pastor, y esta historia es un caso verídico. Un pastor que decía: Señor, si algún día te fallo, porque he sido fiel en todas las áreas, y el área en la que más me cuido es en fallar íntegramente en lo sexual, fallarte a ti, fallarle a mi esposa. Si algún día, Señor, me descuido de tal manera de fallar en lo sexual, un favor te pido: fulmíname, quítame la vida, por favor, mátame. Usted dirá: qué oración. Pues ¿qué cree? Perdón. Cuenta la historia que este pastor falla y se deja seducir por la atracción de una mujer. Y entran a un cuarto de hotel. Y antes de cometer el acto sexual, un infarto fulminante termina con la vida del pastor. Cuando llega el peritaje de investigación de criminalística, la señora que estaba ahí, pues la detienen para investigación. Le dicen: a ver, señora, venga para acá, necesitamos su informe, su declaración. Y en su reporte, en su declaración, la señora dice: no alcanzamos a hacer nada.
Gracias, hermano. No alcanzamos a hacer nada, dice. Porque yo me desnudé, dice la señora. Pero en cuanto él terminó de desnudarse, un infarto fulminante terminó con su vida. Murió. ¿Te atreverías a hacer una oración como esa? Señor, el día que yo vuelva, Señor, a ofender a mi esposa con mi boca, el día que yo te falle en lo sexual, Señor, yo creo que no estaríamos ninguno aquí. Ninguno. Y para eso, hermanos, debemos nosotros entonces dedicarnos tiempo a analizar las cosas en las que nos hemos descuidado. Descuidamos mucho nuestro hablar, nuestros ojos, nuestro pensar, descuidamos nuestro tiempo en oración, nuestro tiempo en lectura, en aplicar lo que leemos. Algunos salen de las congregaciones y dicen, hoy estuvo muy buena la enseñanza, pero si no aplicamos lo que nos enseñaron, estamos siendo descuidados como discípulos de Jesús. Podemos leer la Biblia y podemos leer 3, 4, 5 capítulos, pero si no aplicamos lo que leemos, estamos siendo descuidados en esa área como discípulos de Jesús. Peor, algunos no detectan el área en la que están siendo descuidados. No la detectan. Y si la detectan, algunos se enojan. Pablo detectó, le ayudó a Timoteo y le dijo, Timoteo, ten cuidado. Todos nosotros, hermanos, todos los que estamos aquí, todos, empezando por el que está predicando, todos tenemos más de una área en la que hemos descuidado como discípulos de Jesús y tenemos que atenderla. Todos tenemos al menos una y algunos más de una área en la que debemos de atendernos más como discípulos de Jesús. Atendernos a nosotros mismos, porque Pablo le dice a Timoteo, cuídate de ti mismo. Cuídate, no te sumerjas en el desánimo, no te descuides, sigue siendo ejemplo en conducta, en fe, en espíritu, en pureza. Sigue siendo ejemplo, no te descuides, ten cuidado, persiste en ello, permanece en ello, ocúpate en la lectura, ocúpate en la palabra, trabaja en ello. El escritor, el apóstol Juan en su primera carta, en primera de Juan capítulo 1, primera de Juan 1 en el verso 8 y en el verso 9 dice de la siguiente manera. Primera de Juan capítulo 1 verso 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si alguien dijera, soy íntegro, soy 100% no seas mentiroso, pastor. No, hermano, no seas mentiroso. Todos tenemos un área en la que fallamos. Pero ahí le va lo que dice el verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y aquí el confesar, yo lo he dicho muchas veces, no vengamos ante el Señor y le digamos, Señor, perdóname por todo lo malo que he hecho. Eso es como al final de la oración, por si de algo no te acuerdas. Pero aquí confesar nuestros pecados habla que tú vayas y le digas a Dios específicamente en lo que tú detectaste que estás mal. Específicamente ve y dile, Señor, ayúdame a sacar este ogro que traigo en mi interior. Ayúdame, Padre, porque soy tan de mecha corta que, ya. Ayúdame a cerrar la boca, soy bien mal hablado. ¿Usted cree que haya cristianos mal hablados? Ya va a empezar con lo mismo el pastor. ¿Conoce alguno? ¿Habrá alguno aquí sentadito con cara de yo no fui? ¿No será usted? ¿No será el pastor? Por eso dice, si ya detectaste ese pecado,
Ya lo detectaste, ya sabes cuál es, dice primera de Juan capítulo 1 verso 9. Ve y posta. Dios ya lo sabe. Sí, ¿qué es lo que quiere Dios? Que aprendamos nosotros a venir ante Él y decir, Padre, sí, tu palabra dice que con la misma boca con la yo digo, aleluya, cambiaré mi tristeza y mi enfermedad por el gozo de Dios. Y se te acabó el gozo saliendo de la puerta y dañaste y ofendiste. Y dice la Biblia, ven y di, Señor, esa área, Padre, yo la reconozco, esa área, yo la reconozco, ayúdame, Señor. Señor, me siento miserable como Pablo, miserable de mí. Miserable. Y luego volteas y ves a tu hijo, el que le dijiste, quítate, bueno, para nada. O volteas y ves a tu cónyuge, a tu esposa y la ves demudada, triste porque la dañaste, la ofendiste. Y te sientes mal. Y detectamos eso porque hay descuidos. Jesús está haciendo de los últimos llamados a sus discípulos para que vivamos como verdaderos discípulos de Él. Jesús nos está exhortando a que no estemos descuidados para cuando Él regrese. 5 de las 10 vírgenes estaban descuidadas, no cuidaron de estar poniendo el aceite en sus lámparas. Jesús quiere que estemos listos y alumbrando en este mundo lleno de tinieblas, para que más almas vengan al arrepentimiento y al conocimiento de Él. Si has detectado algún descuido en esta enseñanza, en esta predicación, seamos prontos en atender ese asunto. No lo desatiendas, sé pronto y practícalo. Practícalo. Así como fácilmente practicamos el abrir la boca, practica el mantenerla cerrada. Practica. Si te altera aquello, mejor retírate, pero no te vayas tirando cosas por el camino, no te vayas azotando y poniendo al gato allá en el techo de la casa de una patada. ¿Qué culpa tiene el gato? Quítate. Mejor retírate y mejor vete. Pero mira, calladito. ¿Has detectado alguna cosa en ti ahorita en esta enseñanza? ¿Detectaste algo? Yo también. ¿Lo de nosotros, pastor? No, pues ni que fuera yo. No, yo detecté lo mío. Les puedo ver los pensamientos con estos lentes, pero y acuérdense que ya les dije en una predicación que les puedo ver los pensamientos. No, es cierto. Nos falta algún ingenuo o alguno de los niños que está aquí. ¿De veras ve los pensamientos, pastor? No veo pensamientos. No. Pero hay uno que sí. Hay uno que sí los ve. Y si has detectado alguna área, sométete al gobierno de Jesús. Los que vienen por primera vez hoy, sean bienvenidos a la casa de Dios. Veo rostros nuevos por aquí. Bienvenidos. No se asusten, es la palabra de Dios. Esperamos volverlos a ver aquí. ¿Cómo les decimos a ellos? Bienvenidos y que se queden. Identifíquenlo, no lo dejen ir ahorita. Abórdenlo y saluden. Bienvenido. Vuelve otra vez. Cierra tus ojos, vamos a orar para que Dios nos ayude a corregir esas cosas que detectamos deficientemente en nuestra vida. Vamos a orar. Y mira, hermano, cuando yo digo que el lugar está abierto, no es porque haya más presencia de Dios aquí, sino porque se me hace más fácil orar por ustedes aquí que ir a las sillas a orar por ustedes. Así que si alguno quiere orar ante Dios y decir, Padre, yo necesito mejorar, he detectado algunas áreas, ayúdame,
Usted puede venir y buscar un lugar, puede hacerlo parado, puede hacerlo de rodillas y orar a Dios. Y entre todos podemos acercarnos y decir: Padre, ayuda a este hermano, ayuda a esta hermana, ayúdale, Señor. Las áreas que han detectado, a mí me encantaría que oraran por mí y también oraran y me dijeran, y que dijeran: Señor, ayuda al pastor en esas áreas que él detecta, que está mal. Ayúdalo, Señor, ayúdale a mejorar. Quizás te has descuidado en la oración, te has descuidado en la lectura, te has descuidado en anhelar la palabra de Dios, te has descuidado en practicar lo que has aprendido. Así que te invito a orar. Y si quieres pasar a este lugar, tienes el acceso libre, puedes pasar y podemos orar por ti. Padre, nos has hablado una vez más directamente, Señor. Gracias, Señor, porque tú quieres que atendamos esas cosas, así como Pablo le dijo a Timoteo: no descuides, no te descuides. Si hay alguien aquí que se ha descuidado por un tiempo, y si te descuidaste por algún tiempo, ven ante Dios y póstrate y dile: Padre, me he descuidado, perdóname. Pasa a este lugar y no te detengas, que yo quiero orar por ti. Y dile: Señor, me he descuidado de mí, no te he buscado como es debido, no he hecho las cosas como es debido. Puedes pasar igual a este lugar y vamos a orar por ti. Padre, ayúdanos, Señor. Si alguno se ha descuidado en oración, en lectura, en relación, hoy tú has llamado, Señor, a tus hijos, a tus discípulos. En el nombre de Jesús, ayúdanos, poderoso Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Aquí estoy.